Muy bien, las preguntas. El concepto de razón se expresa como. ¿Qué cosa es la razón? Es una fracción en la cual el numerador no está contenido en el denominador. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? X sobre Y. Numerador no está contenido en el denominador. Una característica de los estudios de cortes es que A. ¿Son útiles en enfermedades frecuentes? Sí. ¿Necesitan pocos sujetos para la conformación de grupos? ¿Sí o no? No. Bueno, la característica es la primera, ¿no? Las otras son falsas. No permiten estimar el riesgo relativo, es falso. Sí lo puede determinar. Están indicadas para enfermedades raras, falsos. Estudios, casos y controles es para enfermedades raras. La determinación de factor de riesgo está sujeto a error, falso, ¿no? Porque permite controlar sesgo de medición, sesgo de memoria, sesgo de selección. Los ensayos clínicos controlados. En los ensayos clínicos controlados podemos afirmar A. Que el que administra el tratamiento debe de saber qué está administrando y a quién administra, para evitar confusiones. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo se controlan los factores de confusión? Aleatorización, emparejamiento, ¿qué más? Cegamiento es para sesgos. Factores de confusión. ¿Qué más? Al que conteste le regalamos un libro. A ver. ¿Cómo controlamos los factores de confusión? Hemos dicho que el gol estándar es la aleatorización. Hemos dicho que también los factores de confusión se pueden controlar ¿con qué? Con emparejamiento. Estudio de casos y controles emparejados. Podemos controlar factores de confusión. ¿De qué otra manera controlamos los factores de confusión? Enmascaramiento es para sesgos. Ya está la autorización. La comparación, ¿no? Criterio de selección a través de las restricciones. Entonces, con los criterios de selección lo que voy a hacer es no incluir en el estudio aquellos sujetos que tienen el factor de confusión. Y la otra forma es a través en el análisis, utilizando técnicas estadísticas para poder controlar los factores de confusión. Muy bien, la doctora se ha ganado su libro. Un libro de medicina. Entonces, ¿dónde estamos? Ah, la primera no es falsa. La segunda, la comparación solamente puede hacerse con un placebo o un grupo sin intervención. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Usualmente la comparación se hace con el tratamiento estándar. C. Es necesario el enmascaramiento triple ciego para un mejor control de otras variables no consideradas en el estudio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué controlamos con el sesgo? Con el sesgo, con el enmascaramiento. Controlamos sesgos. ¿Qué tipo de sesgos? Sesgos de medición, ¿no? Y las variables no consideradas en el estudio, cuando vean esa palabra, variables no consideradas en el estudio, se refiere a los factores de confusión. Entonces, el enmascaramiento no sirve para controlar factores de confusión, sirve para controlar los sesgos de medición. Sesgo de medición por el observador, sesgo de medición por el sujeto que está siendo investigado, o sesgo de medición por el que está haciendo el análisis de los datos. B. La comparación puede hacerse con un placebo, un tratamiento o un procedimiento preexistente. ¿Verdadero o falso? Esa es la respuesta correcta, ¿no? ¿En cuál de los siguientes estudios es indispensable aleatorizar? El ensayo clínico controlado. En el estudio cuasi experimental, no necesariamente en los cuasi experimentales hay aleatorización, solo si es un ensayo comunitario. Pero si es un ensayo clínico no controlado,
no hay aleatorización. Y si es un diseño antes y después, que también está dentro de los cuasi experimentales, tampoco hay aleatorización. Los siguientes elementos pertenecen al esquema de la historia natural de la enfermedad, según Lebel y Clark, excepto, ¿cuál no pertenece al esquema de la historia natural de la enfermedad? Excepto, dice. Hay uno que no corresponde. ¿Cuál es? El horizonte clínico sí, está en la lámina que le he presentado, ¿no? Es el que divide entre periodo subclínico y el clínico. Esa línea imaginaria es el horizonte clínico. Es la A, ¿no? Periodo de infectividad. No corresponde a la historia natural. ¿Cuál de los siguientes es el mejor índice para hacer comparaciones internacionales? Razón de mortalidad proporcional, ¿verdadero o falso? Falso. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Esa es la respuesta correcta. Recuerden, la única forma de hacer comparaciones de las tasas es utilizando tasas ajustadas o estandarizadas. No hay otra forma. Cualquier otra tasa que utilicen no es útil para hacer comparaciones. Tasas ajustadas o tasas estandarizadas. Esta sí está un poco complicada. Durante el año 1980 se produjo un escape de gas radioactivo en una planta de fabricación de sustancias radioactivas. La planta tenía 500 obreros. La ciudad más cercana a la planta se encontraba a 1000 kilómetros de distancia y tenía 2000 habitantes. De 1980 al año 2000 se diagnosticaron 25 casos de leucemia mielocítica entre los obreros y en la ciudad más cercana 5 casos de leucemia. Pregunta, ¿cuál será la tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que determinar? Hay dos poblaciones, ¿no? Hay una población que son los obreros de la fábrica y hay otra población que está a 1000 kilómetros de la fábrica, la ciudad más cercana. La pregunta es, ¿cuál de las dos poblaciones es la población expuesta? ¿Las dos están expuestas? ¿Cómo determinan cuál es la población expuesta y cuál es la no expuesta? Les pongo el ejemplo. Ustedes tienen un grupo de fumadores. Se fuman 5 cajetillas diarias. Ese es un grupo. 500 personas. Y tienen otras 500 personas que no fuman. ¿Cómo determinan cuál de los dos grupos están expuestos a hacer cáncer de pulmón? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen 500 personas, todos fuman 5 cajetillas diarias. Y tienen otras 500 personas que no fuman. La pregunta es, ¿cómo determinan ustedes cuál es el grupo que está expuesto a hacer cáncer de pulmón? Sí, pero ¿cómo lo determinan? Con tasa de incidencia, ¿no? Miden la tasa de incidencia en los que fuman y la tasa de incidencia en los que no fuman. Entonces, en los que fuman, de los 500, por decir, 100 tienen cáncer de pulmón. En los que no fuman, de los 500, 1 tiene cáncer de pulmón. ¿Cuál es el grupo expuesto? El que tiene más tasa de incidencia de cáncer de pulmón. Ese es el expuesto. Este mismo razonamiento lo utilizamos para poder identificar cuál de los dos grupos es el que está expuesto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar la incidencia de leucemia en cada una de las poblaciones. Entonces, esta es la tablita para sacar
la tasa de incidencia. En los obreros de la planta son 500 trabajadores y hay 25 casos de leucemia. La tasa de incidencia por 1000 es 50. Y en la ciudad más cercana, la población es 2000 y hay 5 casos de leucemia. La tasa de incidencia es 2.5. Si quieren sacarle el riesgo relativo, es 50 sobre 2.5, igual a 20. ¿Cómo se interpreta este riesgo relativo de 20? Los obreros de la planta tienen 20 veces más riesgo de hacer leucemia que los pobladores que viven a 1000 kilómetros de distancia. ¿Quiénes son los expuestos? Los obreros, ¿no? Entonces, si los obreros son los expuestos, ¿cuál es la pregunta? La tasa de incidencia de leucemia en la población expuesta. ¿Cuánto es? $50 por 1000. Ese 50 por 1000, ¿cómo se puede expresar? Como 5%. 5% o 50 por 1000. ¿No? La respuesta aquí es la E. En la selección de sujetos en los estudios de casos y controles. A. No debe influir la exposición o no exposición a factor de riesgo. ¿Verdadero o falso? En la selección de sujetos en los estudios de casos y controles, no debe influir la exposición o no exposición a factor de riesgo. ¿Verdadero o falso? ¿Seguro? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. No, cuando uno selecciona casos y controles, debe hacerlo de manera independiente, si están expuestos o no están expuestos. B. Debe de tenerse en cuenta la exposición o no exposición a factor de riesgo. Esa es la falsa, ¿no? La respuesta es la B, no es la A. ¿Los controles deben ser de una población distinta a la de los casos? No. ¿El estado de exposición debe determinarse antes de la enfermedad? No. ¿La proporción de controles debe ser mayor que la de los casos? No necesariamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La A es la respuesta correcta, tiene razón. La proporción de incidencia en la población que puede ser atribuido al factor de riesgo se calcula con él. Proporción de incidencia en la población que puede ser atribuido al factor de riesgo se calcula con él. ¿Riesgo relativo? No, es una medida de asociación. Riesgo atribuible poblacional porcentual. ¿Sí o no? Podría ser. Ya, la C. Riesgo atribuible. No. Fracción etiológica de riesgo. No. Riesgo atribuible poblacional. ¿Cuál es? Proporción de incidencia. La respuesta es la B, ¿no? Ese riesgo atribuible poblacional y porcentual. Recuerden que cuando en la pregunta está población, aquí le dicen población, en la respuesta también tiene que estar población. Entonces aquí solamente podrían ser dos: riesgo atribuible poblacional porcentual o riesgo atribuible poblacional. Solo cualquiera de las dos podría ser. ¿Por qué no es riesgo atribuible poblacional? Porque aquí es simplemente la diferencia, ¿no? La incidencia en la población menos la incidencia en los no expuestos. En cambio, el riesgo atribuible poblacional porcentual sí
es una fracción, es una proporción. La tasa de incidencia de bartonelosis en el distrito de Caraz durante el mes de marzo del 2003 fue de 9,2 por 1000 habitantes. ¿Cuál es la interpretación incorrecta de esta tasa? A. La probabilidad de que un habitante de Caraz tenga bartonelosis es 9,2 en 1000. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la interpretación incorrecta? La primera es verdadera. La segunda, ¿por qué es incorrecta? ¿Es la definición de qué? De riesgo relativo, ¿no? Es la definición de riesgo relativo. 9 veces más. 11. En epidemiología, ¿cuáles son las fuentes de información primaria? Bueno, no les he comentado de fuentes de información primarias y secundarias. Fuentes de información primarias son aquellas fuentes en las cuales nosotros recolectamos el dato. Fuentes secundarias son todas aquellas fuentes en las cuales los datos ya están registrados. Ejemplo de fuente de información secundaria, las historias clínicas, el registro GIS, qué sé yo, ¿no? Cualquier fuente en la cual el dato ya existe registrado. Esa es una fuente secundaria. Entonces, fuente primaria es la de, ¿no? Las encuestas, que nosotros hacemos las encuestas, las observaciones y los grupos focales. Los grupos focales es una técnica cualitativa, ¿no? Para obtener información. La medida que expresa la proporción en la que se reduciría la tasa de incidencia de una enfermedad en la población si se eliminara el factor de riesgo es... ¿Cuáles eliminamos? Riesgo relativo y OR, ¿no? ¿Por qué? Son medidas de asociación, no son medidas de impacto. ¿Cuál es? Dice, proporción en la que se reduciría la tasa de incidencia de una enfermedad en la población. Si en la pregunta hay población, en la respuesta tiene que haber población. Así de sencillo, ¿no? Es el riesgo atribuible poblacional. ¿Qué gráfico representa el instrumento con mayor validez? ¿Qué cosa es validez? Grado de aproximación al verdadero valor. Eso es el centro del bull, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La E. ¿En cuál de los siguientes estudios se obtiene una sólida evidencia de es causalidad, ¿no? No es casualidad. Causalidad entre un posible factor etiológico y un daño a la salud. ¿Causalidad es igual a qué? Causalidad es igual a temporalidad. ¿Cuál es el gol estándar? Gol estándar para demostrar causalidad. Que la exposición precede al efecto. Les he comentado varias veces, el ensayo clínico controlado, ¿no? Para demostrar causalidad, ensayo clínico controlado. Para demostrar factores de riesgo, estudio de corte y estudio de casos y controles. Para demostrar factores asociados, estudios transversales. Entonces, factores asociados transversales. Factores de riesgos, casos y controles o cohorte. Causalidad, eso es ensayo clínico. Se desea investigar la asociación entre violencia intrafamiliar durante la gestación y su relación con el bajo peso al nacer. ¿Cuál es el estudio recomendado?
¿Cuál es? Casos y controles. ¿Por qué no puede ser un ensayo clínico? No se puede manipular la variable. ¿Cómo sería un ensayo clínico? Tengo un grupo de gestantes, a un grupo de gestantes de manera aleatoria va al grupo de intervención, a violencia familiar. Y otro grupo, grupo control, sin violencia familiar. No se puede hacer, no es ético. No es ético. Entonces, si no puede ser un estudio experimental, ¿cuál sería el siguiente paso? Estudio de corte. ¿Cómo sería un estudio de corte? Tengo un grupo de madres sometidas a violencia familiar y otro grupo de madres sin violencia familiar. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? No, porque no es ético, ¿no? O sea, si sabemos que hay violencia familiar, tenemos que intervenir. Entonces, ¿qué nos queda? Casos y controles. ¿Cómo sería un estudio de casos y controles? Un grupo de niños con bajo peso al nacer y otro grupo de niños con peso normal. Y averiguo hacia atrás si las madres tuvieron o no tuvieron violencia familiar. Eso sí se puede hacer. En un departamento del Oriente se desea estudiar los factores de riesgos asociados a la lepra. La prevalencia es conocida y se sabe que es baja. ¿Qué estudio es el más adecuado para identificar estos factores? Prevalencia baja es igual a enfermedad rara. ¿Cuál es el mejor diseño? Casos y controles. Se desea evaluar el efecto inmunológico de la vacuna contra el papiloma virus humano. Se seleccionaron 300 mujeres distribuidas al azar en dos grupos con anticuerpos basales negativos. Un grupo recibe vacuna contra PBH y el otro recibe vacuna para hepatitis B. Al mes siguiente se dosa anticuerpos en ambos grupos. Pregunta, ¿qué tipo de estudio se ha realizado? ¿Por qué es experimental? Mujeres distribuidas al azar. Eso significa aleatorización. Y si hay aleatorización, eso es, a ver, lo vemos gráficamente. Las 300 mujeres, de manera aleatoria, uno recibe, un grupo vacuna PVH y otro hepatitis B, y se le hace el seguimiento. Si hay aleatorización, ¿qué cosa es? Experimental. Es un estudio experimental. Es un ensayo clínico, ¿no? Pero el ensayo clínico está dentro del grupo experimental. En una comunidad de 460 habitantes se realizó un evento social al que asistieron 87 personas, las cuales consumieron alimentos preparados por los organizadores. Hora más tarde, 39 de los participantes presentaron intoxicación alimentaria. Pregunta, ¿cuál es la tasa de ataque? La tasa de ataque, les había comentado, es una incidencia acumulada, ¿no? Es decir, es una proporción que se usa solamente en brotes y siempre se expresa en porcentaje. ¿Qué colocamos en el numerador? Si es una proporción. En el numerador. Los casos nuevos, ¿no? ¿Cuántos casos nuevos hay? 39. ¿Y el denominador? 87. Como es una proporción en el numerador está incluido en el denominador. O sea, estos 39 están dentro de los 87. Entonces la tasa de ataque es 39 sobre 87 por 100. Y eso es igual a 44.8%. En el año 2004, en el distrito de Comas, en Lima, se presentaron 3 casos de dengue. Anteriormente no se reportó ningún caso.
Este evento se considera como una epidemia, endemia, pandemia, holoendemia, epizotia. ¿Qué cosa es una epidemia? Es el incremento de casos por encima de lo usual, por encima de lo esperado. ¿Cuántos casos esperamos para el distrito de Comas? 0 casos. Un solo caso es un brote o una epidemia. Entonces, la respuesta aquí es la A, ¿no? Es una epidemia. ¿Pero qué cosa es una endemia? Cuando el número de casos está dentro de lo normal, dentro de lo esperado. Una pandemia, una enfermedad infecciosa que afecta a 2 o más países. Una holoendemia es una enfermedad que afecta en los primeros años de la vida y a gran parte de la población. Ejemplo de una enfermedad holoendémica. A los 5 años, 90% de los niños están infectados. Hepatitis A. Afecta en los primeros años de la vida y a gran parte de la población. Epizotia. La epizotia es el sinónimo de una epidemia, pero en animales. Cuando el incremento de casos está por encima de lo esperado, pero en animales. Es decir, una epizotia es un brote, pero en animales. En el diseño de casos y controles, ¿cuál de las siguientes características deben de tener los controles? A. Pertenecer a la misma población de los casos. Verdadero, ¿no? Casos y controles deben de proceder de la misma población. Haber estado expuesto al factor de estudio. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Los controles no tienen que estar expuestos al factor de estudio? Falso. C. No deben haber estado expuestos al factor de estudio. Los controles no deben estar expuestos al factor de estudio. Esa es la respuesta falsa. ¿Por qué? ¿Cuál de las siguientes características deben tener los controles? Claro, es la primera. Pertenecer a la misma población, casos y controles. Alumno de medicina realiza un estudio y divide a los individuos de una población costeña en subgrupos en base a una variable de interés. Luego selecciona muestra al azar. En cada subgrupo, el total de individuos seleccionados constituye la muestra de su población. ¿Cuál es el tipo de muestra realizado? Es una pregunta de la semana pasada, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo es? ¿Qué tipo de muestreo es? ¿Es un muestreo aleatorio simple? No. En muestreo aleatorio simple no hay formación de subgrupo. ¿Es un muestreo sistemático? Tampoco. Tampoco hay subgrupos en un muestreo sistemático. ¿Es un muestreo por racimos? ¿Sí o no? Por racimos y por conglomerados. ¿Qué cosas son? Lo mismo, son sinónimos. ¿Qué nos queda? Estratificado. Es un muestreo estratificado. Cuando se recoge información en la misma comunidad en donde ocurren los hechos de una enfermedad en investigación
hablamos de una vigilancia epidemiológica pasiva, activa, mixta, especializada. Bueno, eliminamos convergente porque ese término no existe, ¿no? ¿Qué tipo de vigilancia es? Activa, ¿no? Cuando salimos a buscar los casos, hacemos vigilancia activa. Niño de 4 años de edad con secreción nasal, conjuntivitis, alza térmica, erupción maculopapular no vesicular generalizada, hallazgo de laboratorio IgM en suero. En su escuela se presentaron casos parecidos hace 3 semanas. ¿Cuál es la definición del caso? ¿Tiene criterios clínicos? Sí. ¿Tiene criterios epidemiológicos? Hay casos parecidos 3 semanas antes. ¿Tiene criterios de laboratorio? Tiene un IgM positivo. ¿Qué cosa es? Confirmado. En las pruebas diagnósticas, cuando aumenta la prevalencia, entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la prevalencia, ¿qué valor predictivo se incrementa? El positivo, y el negativo se reduce. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es D de dedo, ¿no? El valor predictivo positivo aumenta. En la siguiente tabla tetracórica, el cálculo de la sensibilidad de una prueba diagnóstica se hace mediante la fórmula. ¿Cómo se calcula la sensibilidad? A sobre A más C. Se evalúa una prueba diagnóstica para enfermedad de Alzheimer. Los resultados son, y le dan la tabla. El valor predictivo positivo de la prueba es. ¿Dónde se calcula el valor predictivo positivo? ¿Filas o columnas? Filas. ¿Cuál de las filas? ¿Positivas o negativas? Positivas. ¿Cuál es la fórmula? A sobre A más B. O 400 sobre 400 más 200. Eso lo multiplicamos por 100 y el valor predictivo positivo es 66.6%. Y la última, la probabilidad de tener una enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positiva, se llama valor predictivo positivo.